Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, me gusta bastante porque es algo con lo que he estado trabajando durante mucho tiempo, que es el tema del dinero. Este tema en particular, cuando yo empecé a hablar acerca del dinero fue cuando tenía 18 años, estaba en una empresa de red de mercadeo y ahí fue donde aprendí a trabajar en mí, a trabajar como persona, a analizar mis pensamientos, a no estar como todo el tiempo consciente bueno, ni inconsciente de lo que está pasando, sino ver cómo es que voy creando las cosas a través de tus pensamientos, crean tus acciones crean tus resultados. Entonces, necesitaba tener como más claridad acerca de cómo poder crear algo, porque cuando empecé con todo este camino, pues mi realidad no me encantaba. Pues mis papás siempre han sido unas personas trabajadoras, nivel clase medio, pero pues yo siempre veía a mis amigos que tenían pues viajes, que disfrutaban más de la vida, que podían ir a Estados Unidos a Disney, que podían comprar muchas cosas. Y pues en mi casa, el tema del dinero siempre fue como algo muy complicado, siempre era de cuesta muchísimo trabajo, es muy difícil, tienes que pagar un precio, tienes que esforzarte muchísimo para él. Y fue cuando me hicieron esta pregunta muy interesante, que es, si el dinero fuera una persona, ¿le gustaría estar contigo? Y yo me quedé así como, ¿cómo? Y es a lo que les invito ahora, o sea, que hagan esa pregunta y que lo escriban y hagan una lista así de cómo es tu relación con el dinero si fuera un ser humano. O sea, cómo te llevas con él, qué piensa de ti, tú qué piensas de él. Si yo fuera, cuando yo empecé a hacer esto, al principio era para mí, el dinero era como alguien que estaba y no estaba y que era como un familiar que tenía que a huevo tenerlo, que tenía que competir por estar con él, pero siempre fue como muy difícil el poder tener una buena relación con el dinero, porque pues siempre era como muy problemático, y con todas las personas con las que hablo, con todas las personas con las que se desenvuelves en el día a día, pues siempre es el tema del dinero, de que no alcanza, que la crisis. O sea, yo tengo escuchando prácticamente el 100% en mi vida que hay crisis, o sea, el 100% en la vida. Si yo nací en el 88 y él decía, no, que hay la crisis muy fuerte de los 80, luego que la crisis del 94, luego que la crisis del 2000, luego que la crisis del 2008, o sea, y al mismo tiempo yo veía que en ese periodo había gente que se hacía rica. Había gente que se iba de viaje, que compraba carros, que compraba casas, que compraba zapatos de lujo. Y fue cuando dije, a lo mejor el que está mal, pues es la forma de pensar de con la gente en la cual me desenvuelvo, porque la gente en la que me desenvuelvo siguen pensando en las mismas cosas, siguen viviendo en la misma calidad de vida, siguen teniendo, pues, como dicen aquí en México, no han salido de perico a perro. O sea, es como la misma forma de trabajar duro para ganar 2 que 3 pesos y esforzarse, y siempre que estar muy recortados para que la quincena y ese tipo de cosas. Y yo decía, no, yo no quiero vivir así el resto de mi vida. Entonces me puse como a estudiar muchos, técnicas y muchas corrientes, muchos libros de finanzas, y hay un término muy interesante que se llama, tu termostato financiero. Lo saqué del libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Este punto es bastante interesante porque dice que tú tienes un termostato. O sea, dices, güey, ¿cuánto es lo más que has ganado en tu vida acerca de dinero? Y tienes como que ese tope. O sea, tú tienes ese tope donde literal todas tus amigos y todas tus relaciones están alrededor de ese tope. O sea, y fue muy evidente para mí que todas mis relaciones en ese momento, pues eran gente,
trabajaba, le iba bien, eran oficinistas y ganaban entre 15, 20, 25,000 pesos, los que decían muy bien. Y todos era como que el mismo sistema de pensamiento, mismas acciones, mismo estilo de vida. Entonces, lo que es importante aquí es primero tomar conciencia de cuál es tu programación actual con el dinero, o sea, cuál es tu paradigma. Y es muy importante que lo tengas por escrito, que escribas todas las cosas que tú piensas del dinero. O sea, el dinero llega a tu vida y si llega, con qué frecuencia, llega con facilidad, llega con gozo, llega con esfuerzo, llega a cuentagotas, llega a golpes o llega a una buena constancia. O sea, ¿cómo es que llega el dinero a tu vida? O sea, date cuenta y haz un análisis y una reflexión profunda de cómo es tu situación financiera, o sea, cada cuánto llega el dinero, porque el dinero se divide, o sea, tu relación con el dinero son en tres áreas. Una es cómo lo generas, o sea, si lo generas con facilidad, porque a veces el problema está en una de estas tres áreas. Una es cómo lo generas, otra es el tener dinero y otra el gastar dinero. O sea, son tres cosas diferentes donde requieres tener como una maestría en saber generar dinero, en tener dinero y en gastar dinero. Entonces yo primero lo que hice fue enfocarme en generar dinero. O sea, dije, a ver. O sea, necesito acumular más dinero para después empezar a resolver los otros temas. Y es donde estoy justamente ahora. O sea, me di cuenta que muchos de mis pensamientos eran aprendidos de otras personas. O sea, el 100% de los pensamientos que yo tenía acerca del dinero no son míos. O sea, son de que yo lo escuché en mi familia, yo lo escuché con mis amigos, yo lo escuchaba en la televisión y los hice ciertos y los hice solamente para mí. Entonces, requieres primero estar consciente de cuáles son esos pensamientos que te limitan, que no te dejan avanzar, para después de que tengas bien clara tu radiografía, o sea, de todos tus pensamientos, o sea, que los tengas apuntados en una hoja, te enfoques a trabajar uno por uno, tratando de contestarles. En psicología cognitivo-conductual, estaba con una terapeuta que me gustó bastante, era cuando llegaba ese pensamiento de que me limitaba, yo simplemente me quedaba atrapado. O sea, yo decía, por ejemplo, yo ahorita me dedico a los bienes raíces, tengo una inmobiliaria, vendo departamentos, y de repente me llega el pensamiento así de, ya no vas a vender nada. O sea, ya valió madre, Ucrania está bien difícil, está bien complicada la situación. Entonces, mi mente es así como de puros escenarios complicados y difíciles. Entonces, y lo que antes hacía era simplemente abrazaba esos pensamientos, los hacía propios, los hacía míos y me quedaba totalmente atorado y a la merced de lo que mi mente decía. O sea, aquí lo más importante es que empecemos a trabajar con la mente. O sea, la mente, en este caso, yo la veo como el enemigo o el malo de la película y durante mucho tiempo nos han enseñado o nos hemos entrenado a que la mente siempre tiene la razón. O sea, nunca nos hemos atrevido a contestarle a la mente, a contestarle esos pensamientos, a trabajar de formas diferentes. O sea, siempre es como te llega un pensamiento y crees que es cierto, o sea, nunca te has puesto, bueno, yo en mi personal, yo nunca me ponía a pensar de que, güey, ¿qué otras posibilidades hay? O sea, ¿qué más es posible? Siempre era el pensamiento de, ya no vas a vender nada y ya no vendía nada y a lo mejor no era ese mío el pensamiento. Nosotros funcionamos a través de, el cerebro son de ondas electromagnéticas y estás todo el tiempo percibiendo emociones, sentimientos tuyos y de otras personas. Por ejemplo, cuando llegas a una habitación y de repente alguien está de muy mal humor, llegas y si tú sepas qué está pasando, detectas eso, tu cerebro lo detecta y como que te contaminas y te contagias de esa emoción. Entonces, pregúntate, ¿esos pensamientos verdaderamente son tuyos? O sea, siento que aquí la clave es que trabajes contra ese caudal de pensamientos que llegan en la mente. O sea, cada quien haga su lista de los pensamientos que los suelen atorar, que los suelen atacar,
Yo pongo mi ejemplo, o sea, yo en bienes raíces en que me dedico a vender, pues constantemente me estoy como, no tengo un ingreso fijo, no tengo un ingreso así constante, mis ingresos son raros, o sea, un mes no puedo ganar nada, otro puedo ganar muchísimo, otro puedo ganar poco. Entonces, lo que necesito es primero darme cuenta quién es el que está pensando eso. O sea, yo verdaderamente, o es algo que escuché de alguien más, o es algo que vi de alguien más. Entonces, ahí es donde está la clave, o sea, el que empecemos a trabajar con los pensamientos. Yo literal tengo un inventario con todos los pensamientos que me suelen atacar y ya tengo ciertas como respuestas que le hago a la misma mente para poderlos como destruir, como usar un tipo antídoto en contra de los pensamientos, que es como un gran avance que primero date cuenta que cuando te sientes como en ese estado de que ya valió madre, de que ya no vas a volver a tener dinero, de que vas a vivir en total escasez y limitación por siempre, pregúntate, ¿verdad? ¿Esto es mío o a quién pertenece esto? ¿A quién se lo escuché antes? O sea, es de mi mamá, es de mi papá. Entonces, haz un análisis de todos esos pensamientos que tienes y trabaja con ellos. O sea, uno por uno, trabaja con ellos, este, para que no te estés limitando, no te estés atorando. O sea, por ejemplo, si dices, tengo que pagar la renta para tal día, dices, ok, tengo que pagar la renta y ¿cómo lo vas a generar? Por lo general, la mente siempre se va al escenario más pesimista, o sea, por la mente siempre, o sea, la mente siempre, date cuenta que siempre es un caos y una catástrofe. Nunca es, ay, a lo mejor me va a poder ir bien. No, la mente siempre te va a llevar al peor escenario, porque la mente está diseñada a mantenerte donde estás, mantenerte como en cierto cuidado protegido, en cierto dado en una zona de confort, que es lo que ya conoce, que es como una cajita donde siente que todo va a estar bien. Y lo que requieres hacer es simplemente contestar a esos pensamientos. O sea, por ejemplo, yo que digo, ya no voy a vender nada en toda la vida, de que ya me voy a quedar sin vender. Ok, primero pregunto, ¿eso es mío? Y simplemente cuando haces una pregunta, empiezas a tomar conciencia de que no, no es mío. Entonces va perdiendo fuerza y puedes utilizar como diferentes herramientas para poderlo destruir. Una es usar Oponopono, otro es hacer técnicas de EFT, de que son de tapping, para liberar la memoria energética que tienes en el cuerpo, o simplemente hablar con esa energía y decir, o sea, estarte presente en tu cuerpo, sentirla, que es lo que yo suelo hacer. O sea, yo me pongo una mano en en el timo y digo, a ver, escaneo mi cuerpo y veo dónde está guardada esa emoción que me atora, esa emoción que me limita. Le pongo un color, o por lo general un color fuerte como para tenerlo claro, un color negro, un color morado. Me gusta mucho el morado porque el morado es como transición. Y lo lleno de color morado y de repente jalo esa energía y digo, ok, todo esto lo regreso a su origen, lo revuelvo con moléculas de conciencia, lo regreso a quien le pertenece, lo regreso a quien le pertenece, para que vaya perdiendo fuerza. Y una vez de que ya lo regresas, es muy importante que ya cuando te sientes como que limpio de esa emoción, lo siguiente es crear algo diferente, o sea, empezar con una elección, o sea, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Entonces yo lo que hago es, ok, ya una vez de que se me va estos pensamientos, lo que hago es, o sea, ¿qué más es posible? ¿Qué puedo crear aquí? O sea, ¿cuántas maneras puedo funcionar? A mí me funciona muchísimo tenerlo en una hoja con un papel, porque si se lo dejo a mi mente, o sea, si no hago el ejercicio tal cual, me va como que mucho la onda. Entonces yo apunto, ¿qué opciones? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo generar más dinero? ¿Cuántas posibilidades hay? Y anotarlo como si fuera una lluvia de ideas. Eso es súper importante para que vayas creando una vida por diseño propio y no simplemente una vida de que te ve llevando a las circunstancias, porque muchas personas se quedan siempre muy acostumbradas al no se puede, al no vaya a salir adelante, él es muy difícil, y pues
yo he sido como una historia de éxito de poder estar cambiando sus pensamientos porque, pues, en mi familia siempre fueron como muy trabajadores, pero yo estaba como muy cargado con el estigma religioso, que eso fue lo que más a mí me afectaba, de que los ricos se van al infierno, que los ricos son malos, que los ricos son pecadores, o sea, ese tipo de cosas a mí hacían sentir muy mal, que yo decía, güey, o sea, si yo gano dinero voy a ser malo, voy a ser un puerco, o sea, todo ese tipo de cosas requieres primero limpiarlas, dejarlas ir y empezar a crear tu vida poco a poco, o sea, poco a poco haz elecciones chicas que te puedan seguir avanzando. Por ejemplo, yo soy muy de ponerme metas, me la pongo en el fondo de pantalla del celular y en el fondo de WhatsApp para todo el tiempo estar recordando qué es lo que quiero crear y cómo lo voy a crear. O sea, el cómo está muy sencillo. La mente no tiene la respuesta. O sea, la mente, o sea, porque yo no me hubiera imaginado cómo vivir donde hoy vivo. Hoy, gracias a Dios, vivo en uno de los edificios de Grupo Península en Garibaldi, que me encanta. O sea, cuando este proyecto nació, yo dije, yo voy a vivir en esa torre. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a vivir ahí. Y esa es la emoción y la energía que crea. O sea, porque muchas veces la gente pone sus metas en un tablero de visión y dice, ay, qué padre, me quiero comprar tal carro, quiero viajar a tal lugar, pero no hace nada. O sea, nada más ponerlo en un póster o en un fondo de pantalla, por sí solo no hace nada. O sea, lo que requieres y donde verdaderamente está el cambio y en la actualización es en tener la emoción correcta. O sea, cuando tú tienes la emoción correcta, que esta es la clave como para atraer, como para generar, requieres tener cierto, ¿cómo puedo decirlo? Como confianza, certeza de que va a pasar. Por ejemplo, cuando aquí tengo una foto, cuando yo fui a Dubái, o no se ve bien, bueno, este es el Burj Al Arab en Dubái, fui hace como 5 años y yo tenía total certeza que iba a llegar, o sea, no sabía cómo, o sea, yo estaba en un multinivel en ese momento que tenía que hacer ciertos puntos, ciertas cosas para calificar. Y yo no me hubiera imaginado cómo fue el que sí se pudo ir. O sea, simplemente tomé la acción, tomé las cosas y pum, 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 se fueron dando las cosas. Esa es la emoción que requieres tener para actualizar lo que estás, deseando. O sea, primero estar muy consciente si quieres un nuevo carro, si quieres viajar, quieres tener más dinero. Elegir muy bien esa meta, o sea, decir, ok, quiero comprarme un Mercedes-Benz, que es mi siguiente meta. Entonces, bueno, comprarme un carro, todavía no elijo al 100% si es un Mercedes, un BMW o un Audi, pero quiero uno de esos tres. Entonces, primero, en mi caso es trabajar con todos los puntos de vista limitantes que tengo alrededor de esa meta. No, pues que es bien peligroso, que cómo puede ser que cuando llegues a un edificio lleno de obra, de albañiles, te van a ver, van a saber cuánto tiempo cuántos vendes, va a ser un blanco fácil para los secuestradores, para los asesinos, en una ciudad como Guadalajara, ¿para qué tener un carro de lujo si te lo van a rayar? O sea, un montón de tonterías que hacen que me desapegue de lo que verdaderamente estoy queriendo conseguir. Entonces, es como una cebolla que tú requieres ir trabajando capa por capa. O sea, cada uno de los pensamientos que tienes atorados para poder ir avanzando, para poder lograr tener esa confianza y esa certeza de que sí lo vas a tener. O sea, de que sí se va a llegar. O sea, de que no importa cómo, pero va a llegar. O sea, cuando tú tienes esa certeza de que va a llegar, es lo padre de esto es que ya se va creando poco a poco. O sea, tú necesitas dejárselo al universo para soltarlo. O sea, tienes la emoción, te pones esa meta, generas, y la clave aquí está, es que tiene que ser una elección dinámica. O sea, todos los días requieres estar eligiendo y eligiendo lo que quieres crear en tu vida, porque cuando yo al principio hacía mis tableros de visión,
pues los ponía muy padre ahí a principios de año, siempre las metas que quería lograr, y al mes me olvidaba, ni siquiera me acordaba lo que había hecho. Entonces aquí lo interesante está en que lo hagas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo monitorea tu cabeza, monitorea los pensamientos que llegan, monitorea los pensamientos que te están atorando y elegir algo diferente, o elegir qué es lo que quieres crear. O sea, cuando estés ahí estresado, preocupado de que no tienes para pagar la renta, el celular, la luz o cualquier cosa que es improvisto, ver cómo fue que creaste eso, a través de qué pensamientos, a través de qué puntos de vista limitantes los creaste, dejar de hacerlo significativo porque son simplemente puntos de vista. O sea, si algo fuera completo, o sea, si en verdad lo que la gente pensaba de que la crisis hace que todo el mundo sea pobre, o sea, no habría gente con dinero. O sea, literal, todo el mundo sería pobre. Y no es cierto. O sea, hay gente que hace muchísimo dinero. Hace poco vi una nota donde en este año de pandemia en México se crearon más millonarios que en los últimos años. ¿Por qué? Porque en las crisis siempre hay oportunidades y siempre hay maneras de cómo crear más dinero. Entonces, cuando estés en esa emoción de que ya todo valió, de que no se puede, simplemente pregunta y destruye esos pensamientos para que puedas crear algo diferente. Y esa es la clave para crear una vida que todo el mundo quisiera vivir, o sea, la clave para poder viajar. Primero es trabajar con la mente y empezar a crear poco a poco, o sea, poco a poco. Eso es lo que más me ha gustado. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguien quiera levantar la mano, alguien quiere que les ceda el micrófono, si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Estoy aquí por si quieren comentar algo. Es mi primer clase que hago gratuita, o sea, estoy contento, que ese es otro punto que quería compartirles. Yo tengo un año que llegó a mi vida Access Consciousness. Era mi cumpleaños en el 10 de julio del año pasado, y unas amigas me empezaron a platicar acerca de Access. Y me encantó. O sea, a los 2 días ya tenía mi primer cita de una sesión de barras, donde que son ciertos puntos que se ponen en partes importantes del cerebro, que se van liberando emociones, puntos de vista y cosas que te limitan. Y una sesión de barras es algo increíble. O sea, cuando yo hice mi primera sesión de barras, tenía como que muchos pensamientos que me limitaban, que me atoraban. Y de todas las herramientas que he utilizado para destruir pensamientos limitantes, creo que definitivamente lo más importante es las barras. O sea, la sesión de barras ha sido como para eliminar todos los puntos que te limitan. O sea, simplemente se van. O sea, es algo como mágico que te tocan ahí los pensamientos y pum, se liberan. O sea, hay veces que yo llego todo estresado por algo que me pasó en el trabajo, en la oficina o con amigos, que estoy atorado, y de repente, pum, me voy a sesión de barras y se me liberan todos. Bueno, aquí tengo ya unos comentarios. Edith Valle dice: gracias por compartir esta información. Ciertamente en lo que te enfocas, tu energía es lo que atrae. Gustavo Andrade dice: yo estoy empezando en rentas y todo el tiempo estoy pensando que los renté, que fueron solo suerte, que no volverá a pasar. Ese es un punto muy importante, el que no volverá a pasar. O sea, yo todo el tiempo estoy desestimando mis logros. O sea, yo siempre digo, o sea, cuando vendí un departamento muy grande, de los más grandes que tenemos en Península hace poco, y mi mente es, güey, ya no va a volver a pasar esto. O sea, ya, o sea, vas a vender puros chiquitos, te va a costar muchísimo trabajo. Y es la manera de cómo funciona la mente. O sea, como para querer regresar al nivel anterior donde te sentías atorado y limitado. Y es simplemente hacer esa pregunta de decir, ¿verdad? ¿Esto es mío? ¿Esto es relevante? ¿A quién pertenece eso? Y ver qué otras personas les está funcionando. O sea, por ejemplo, yo voy mucho con mi jefa, la directora de la empresa para la que trabajo, y veo como ella vende uno, vende otro, y tiene una energía muy cañona de atracción, y cómo actualiza dinero con mucha facilidad.
Y es otra herramienta que les recomiendo que sigan, o sea, que busquen a personas que tengan lo que ustedes quieren y sobrecreen esa energía. O sea, digo, o que yo tengo, por ejemplo, mi jefa se llama Carolina Dame y tiene una vida que me encanta, la manera en cómo actualiza ventas y resultados es muy, muy padre. Y cuando tú veas lo que alguien tiene muy, que te encante, simplemente di, universo, ¿qué tomaría para poder sobrecrear eso? Yo quiero eso para mí. Y jalas esa energía para poderlo tú tener. Que ese es un punto que me encantó aquí de Access, porque yo antes me sentía menso al lado de las otras personas, sentía que no podía lograrlo, sentía que nunca iba a poder superar a la gente que ya tenía muchos años aquí, que yo era el nuevito y que me iba a ir siempre mal. Y la herramienta que se me hizo aquí es simplemente, yo quiero eso para mí. O sea, veo a alguien que tiene un Mercedes, veo a alguien que tiene algo que yo quiero, ok, universo, ¿cómo puedo yo sobrecrear eso? Y jalas esa energía. O sea, podemos hacer ese ejercicio ahorita entre todos, o sea, visualicen una persona que tiene un estilo de vida que ustedes admiran, esténse presentes, vean a esa persona, vean cómo se divierte, vean cómo lo disfruta y simplemente jalen energía. O sea, no se pregunten cómo, solamente di universo, jalo esa energía y quiero eso para mí. Quiero eso para mí, quiero eso para mí, quiero eso para mí. Y llénense de esa energía, o sea, jálense de esa energía y siéntanse capaces de y creer de que si alguien más pudo crear eso, pues también lo podemos hacer nosotros. O sea, no somos diferentes a nadie, simplemente han elegido diferente. O sea, los ricos y millonarios de Beverly Hills no son mejores que nosotros y los pobres, gente sin comer de África, no somos menos que ellos, no somos más que ellos. O sea, simplemente hemos elegido diferente y han elegido diferente. Entonces es una herramienta que les recomiendo bastante que la puedan utilizar. O sea, ellos no son mejor que yo, simplemente han elegido diferente. Yo no soy mejor que ellos, simplemente he elegido diferente. Y así te sales de la polaridad y empiezas a enfocarte en lo que sí puedes hacer, que es a crear tu vida desde el día de hoy. Y eso es con lo que me gustaría que se queden, porque ya se nos va a acabar el tiempo, que se enfoquen y reconozcan que sí lo pueden crear todo en su vida. O sea, de que sí es posible crear la vida que tú siempre has soñado. O sea, yo no me hubiera imaginado hace 2 años actualizar todo lo que he actualizado en este año. Bueno, estos últimos años he conocido, ha cambiado mi vida muy, muy cañón. Conocí una persona que se llama Gustavo, que es mi pareja, que ha estado conmigo. Hemos creado una relación muy, muy bonita. Yo no me hubiera imaginado cómo es que hubiera creado esto. O sea, antes era así como, güey, yo decía, yo quiero una relación y voy a tener una relación. Tenía la certeza que iba a tener una relación y no sabía cómo iba a llegar. Simplemente sabía que iba a llegar porque había hecho mi trabajo de romper sus pensamientos limitantes. Y en este año que llegó Access a mi vida ha dado un giro muy, muy cañón por el simple hecho de estar yo presente en mi vida. En este año me fui a Europa, hace 2 meses regresé de Europa, di anillo a mi novio, justo afuera de la Torre Eiffel en París, con un anillo Tiffany que compré. Fuimos a ver al jubileo de platino de la reina Isabel, que fue un evento increíble. Hoy estoy viviendo en un departamento de ensueño, que hace 2 años para mí mi mente era, güey, eso es imposible, eso es solo un cuento de hadas. ¿Y cómo fue que lo empecé a actualizar? O sea, literal, o sea, debes de encontrar la manera en cómo tú trabajas. Yo me di cuenta que yo requiero enfocarme como en una meta grande a la vez. Y al darme cuenta de que primero era, ok, sí quiero viajar a Europa, ok, sí, pum. Y toda mi energía de enfocarme en actualizar el viaje. Primero me enfoqué en comprar el Airbnb, luego los boletos de avión que me salieran baratos, luego me enfoqué en las otras noches, las conexiones, luego en tener el dinero para el gasto, o sea, ir como y partiendo la meta grande en metas más cortas para que se vaya actualizando. Y así es como yo funciono y como les recomiendo que empiecen a accionar. Escojan una meta que verdaderamente les mueva, que les gustaría empezar a funcionar.
destruyen y descreen todos esos puntos de vista que los limiten, contéstenle esos pensamientos que los atoran, o sea, no simplemente se rindan al ya no puedo, al ya valí, o sea, hablen con su mente, o sea, que eso es algo que yo no había hecho hasta hace tiempo, que fue así como, a ver, contéstale a tu cabeza, o sea, tu cabeza te habla, contéstale, pero contéstale con fundamentos inteligentes, a ver, mente, ¿esto es cierto o solamente lo dices para controlarme? ¿Qué otras opciones hay? O sea, busca respuestas de cómo darle vuelta a eso y empieza a crear metas poco a poco y así vas a ir como actualizando la vida que deseas vivir. Esta, esta grabación la voy a subir a YouTube para que la puedan ver y si tienen algún comentario o algo, le agradecería que me lo compartieran para poder saber qué material empezar a hacer en clases futuras, qué temas empezar a elaborar, porque a mí siempre me ha gustado enseñar, o sea, siempre me ha gustado como estudiar, me gusta mucho estudiar y también me gusta enseñar, y pues es una meta que tenía de hace tiempo y por eso quiero empezar a hacerlo de manera gratuita, los puntos de vista que me han caído, como los 20 que he avanzado, para poder así crecer entre todos. Espero que les haya servido y nos vemos más adelante. Bye bye.